Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Ya lo sabe, el tema es SF, pistocracia. ¿Qué significa este término? Habla más bien de la democracia del dinero. Y lo mencionamos por la información que ayer se diera en la conferencia de prensa del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en donde se menciona cómo por 3 modalidades la estructura criminal en el Partido Patriota buscaba y se financiaba para llegar al poder, y ya en el poder pues devolvía estos favores con creces a quienes les habían ayudado durante la campaña. Esos fueron los datos que generó este tsunami de información ayer desde la sede del Ministerio Público. Ya lo sabe, ese es el tema de la noche, el hashtag participe SF Pistocracia. A continuación la nota de Verónica Orantes que nos detalla cómo eran esas negociaciones. Las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG establecen que Otto Pérez y Roxana Baldetti operaron de forma paralela desde la época de campaña, por lo que el 14 de enero del 2012 no solo eran 2 candidatos que llegaban al poder, sino 2 líderes de una organización criminal que tomaban el control del Estado de Guatemala. Uno de los focos de corrupción descrito por la jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, y el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, fueron las contrataciones anómalas. Hasta el momento se registran 450. Parte clave para el enriquecimiento desmesurado de Pérez y Baldetti fueron los contratistas que aprobaron el pago de sobornos a cambio de los millonarios contratos. Entre el selecto grupo que señalan las investigaciones se encuentra John Widmer Probst, de 66 años, de nacionalidad suiza, a quien se le conocía en la organización criminal como el Canchón. En un dispositivo de Juan Carlos Monzón se encontró un cuadro en el que muestra cómo en el 2013 ya se tenía planificado sobre los eventos y qué empresas serían beneficiadas, entre ellas Novacom, sociedad anónima, que pertenece a Widmer. En el portal de Guatecompras se registra que se le adjudicó a Novacom 13 contratos en la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla y 4 en la empresa portuaria Quetzal, entre el 2012 y el 2015, por un total de 184.534.917 quetzales. El monto total que Novacom recibió en ese periodo fue de más de 260 millones de quetzales, debido a que también obtuvo contratos con el INDE. También entre los señalados de dar sobornos y que representan a empresas se encuentran Jorge Ruiz Vázquez, Carlos Ruiz Vázquez, Juan Carlos Salguero, Denis Lam, Dani Gento y Sergio Roberto Arévalo. Pérez y Baldetti recibieron en sobornos 59 millones de quetzales de los contratos en los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla, señala la investigación. El Fondo de Desarrollo Social también fue utilizado por ambos para beneficiar su bolsillo, con comisiones por 11 millones de quetzales. Entre los que pagaron sobornos en esa institución se encuentra Carl Christian Keller, propietario de Tixa, empresa fertilizante. En el registro de información catastral, Pérez y Baldetti lograron transar para ellos 7 millones de quetzales de los contratos. Por ello, la exdirectora de la institución, Emilia Guadalupe Ayuso, fue detenida. Fue señalada en el 2013 por el sindicato de llegar al puesto de tener compadrazgo con Baldetti. En la organización criminal también figura de recibir una comisión permanente del contratista Raúl Osoy Penados, Walter López y Carlos Gabriel Guerra, este último propietario de Constructora Atlántico, que solo en el periodo de gobierno de Otto Pérez obtuvo adjudicaciones por 159.4 millones. Los contratos anómalos de empresas de seguridad también fueron un negocio para el exbinomio presidencial, en que se encuentra el grupo Escorpión y Supercontrol 24, propiedad de Miguel Ángel Martínez, que brindó seguridad en campaña a Roxana Baldetti. A dicha empresa se le adjudicaron 22 contratos entre el 2012 y 2015, por un total de 78.8 millones de quetzales. La seguridad contratada fue para el RENAP, Senaved y el Ministerio de Cultura y Deportes. Por ello, las investigaciones señalan como operadores a Rudy Gallardo, Carlos Batzín y Dwight Pesarosi. En el registro de control migratoria, MP y CICIG resaltaron que Otto Pérez recibió una comisión de 7 millones de dólares, equivalente a 53.7 millones de quetzales, por el contrato denominado Pasajeros. Pérez fue el único en recibir el soborno. Thelma Aldana e Iván Velázquez indicaron que Pérez y Baldetti recibieron 500 millones de quetzales proveniente de los sobornos,
Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Luis Saché. SF Pistocracia, usted ya pues veía las imágenes, los datos del reporte de Verónica Orantes, cómo se detallan estos pagos, estos sobornos que recibían los funcionarios, tanto como candidatos y ya cuando ejercían el poder, y cómo estas empresas triangulaban fondos para recibir beneficios, y vaya, si no lo recibían cuando ya se encontraban en la administración este binomio presidencial. Esta noche, en esta emisión especial de Sin Filtro, tenemos como un invitado al fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Juan Francisco Sandoval. Muy buenas noches, Juan Francisco. Gracias por aceptar esta invitación y por estar en este foro de Sin Filtro. También nos acompaña Samuel Pérez Atias, economista, y también José Carlos Sanabria, analista político de Así Es. Fiscal, ayer luego de esa conferencia de casi 3 horas de la fiscal general Telma Aldana, del comisionado Iván Velázquez, muchos nos quedamos con una duda. Por ejemplo, cuando vemos hoy la detención del exministro de Cultura, Wade Pesarosi, ¿esto se va a desarrollar hacia otras latitudes? ¿Habrá más capturados de esas órdenes de capturas incluso que se han emitido, que quedan algunas pendientes? ¿Hasta dónde va a llegar las repercusiones de la información que ayer se dio a conocer en la sede del Ministerio Público? Bueno, la información que se brindó ayer fue una información preliminar respecto de la investigación que tiene el Ministerio Público relacionada con todas estas personas. La investigación por estipulación de la ley, conforme lo estipula el artículo 289 del Código Procesal Penal, no tiene límites. En cuanto nosotros tomamos el control de una investigación, no podemos ni retrotraernos, sino que debemos alcanzar cualquier consecuencia ulterior. Ir hacia adelante significa, por ejemplo, en el caso del exministro Pesarosi, su participación, se le señala de su participación en esta estructura. ¿Qué tipo de acciones llevaba a cabo el exministro en estas estructuras que ustedes presentaron ayer? Se va a puntualizar al momento de hacerle la imputación en la audiencia de primera declaración. No obstante lo anterior, pues derivado de que él recibió algún tipo de comisión por alguna contratación cuando estuvo al frente del Ministerio de Cultura y Deportes. José Carlos. Sí, muy buenas noches, fiscal. Una pregunta que está relacionada, durante mucho tiempo se conocía, se sabía que principalmente el financiamiento ilícito que recibían los partidos políticos era muy difícil de rastrearlo. Es decir, en algunos casos se intuía de dónde provenía, pero era bastante difícil identificar esa línea que recorrió ese dinero. ¿Cuál fue en este caso la parte más complicada que ustedes tuvieron para poder identificar estos movimientos monetarios que al final daban vueltas y vueltas? El seguimiento a la información financiera. A raíz de los allanamientos acaecidos el 16 de abril del año 2015, nos encontramos con una gran cantidad de información de índole financiera o de controles de cifras muy grandes de dinero, y cuya explicación al final de cuentas se pudo concretizar en que hubo un financiamiento hacia el partido político en cuestión al que pertenecían algunas de las personas involucradas en la investigación, y que permitió determinar, cotejando con la información oficial del Tribunal Supremo Electoral, que hubo grandes cantidades de dinero que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral. Pero como eran cifras que tenían que tener alguna justificación, pudimos localizar los soportes que fueron presentados con el ánimo de justificar esos recursos. La prestación de algunos servicios que supuestamente existieron, pero que en realidad nunca fueron brindados, la utilización de entidades que en realidad no tenían ningún movimiento financiero para facturación. Entonces nos permitieron dar esa idea. Cuando usted oculta algo es porque no es algo bueno, y en ese sentido el Código Penal estipula la figura del financiamiento electoral ilícito, que es precisamente eso. Aquí en muchas ocasiones hizo algún cálculo, monitoreos de índole electoral, en el que se tenía la idea de que efectivamente se sobrepasaban los techos de campaña electoral, y la investigación lo que ha permitido determinar, por lo menos hasta este momento, es de que efectivamente eso es lo que ocurrió.
Siguió la investigación y lo que se determinó es que muchas de las personas que ocultaron o de las formas, de las distintas modalidades en que se ocultó ese financiamiento, fueron posteriormente beneficiadas con contrataciones dentro del Estado. Es decir, que al final de cuentas el financiamiento electoral fue un vehículo que se utilizó como inversión para a futuro garantizar la contratación pública. Vamos a la primera pausa de este espacio de Sin Filtro. Vamos a seguir conversando con el fiscal Juan Francisco Sandoval. Luego de esta pausa le hacemos la invitación para que envíe sus comentarios y opiniones a la etiqueta SF Pistocracia. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta SF Pistocracia. Estamos conociendo algunos detalles y cómo se llevó a cabo esta investigación de lo que ayer se dio a conocer en la sede del Ministerio Público. Samuel. Bueno, sí, fiscal, yo tenía la pregunta o la duda de por qué ahorita es que está saliendo todo esto a luz. ¿Qué fue lo que motivó, digamos, que la agenda del Ministerio Público estuviera investigando específicamente este caso, lo que se reveló ayer, por ejemplo? ¿Por qué esto no había salido antes? ¿Por qué no se investigaba antes? Es tal vez un secreto a voces, pero ¿qué es lo que motivó a que este caso saliera a luz? Bueno, a veces los casos surgen de hallazgos de alguna investigación. Por otra parte, los casos son expuestos ante los tribunales de justicia cuando es el momento. ¿Y cuándo es el momento? Cuando se considera que se tiene los elementos racionales suficientes para que las personas sean vinculadas a proceso penal. Y de hecho esta investigación no arrancó por ser dirigida a una persona, porque el derecho penal, nosotros decimos, quienes nos dedicamos al derecho penal, que es un derecho penal de acto, por las conductas que hayan realizado las personas, no es un derecho penal de autor dirigido específicamente a una persona. Lo que ocurre aquí es que a raíz de los hallazgos dentro de diligencias realizadas en el caso La Línea, se pudo tener todo este tipo de información. Encontró información de algunas entidades, cheques, facturas que justificaban gastos y se siguió la ruta y se permitió determinar a qué tipo de rubros iban dirigidos esos gastos. Le doy un ejemplo, en el caso de las plazas en el Congreso de la República, que es otro caso a cargo de la Fiscalía, ahí se recibió una información testimonial y que pudimos encontrar soporte para la misma. No es que en este momento a mí me surja la idea de voy a dirigir mi investigación en contra de determinada persona. Se ha dicho que era un secreto a voces, sí, pero muchas veces no nos podemos dejar guiar simplemente por rumores, sino tener algún elemento que permita fortalecer esa información. Siguiendo un poco en la pregunta de Samuel, muchos nos sorprendimos ayer con la información de las televisoras, esta forma de operar con unas empresas que eran encabezadas en ese entonces por la candidata Roxana Valdetti, los ingresos que se dieron a esas empresas por 17 millones de quetzales. Hoy vemos un campo pagado de las televisoras en donde dice Canal 3 y 7 que todas las adjudicaciones que tuvieron, los 200 millones que tuvieron luego de pauta durante esa administración, todo se cumplió en legalidad. ¿Dónde entonces, quisiéramos saber, estuvo el acto en donde se riñe con la ley fiscal? En no reportar o no ser financistas que estén debidamente registrados, sino que esos gastos dirigidos a la campaña electoral y en los que se hicieron pagos periódicos y sostenidos durante un periodo determinado, no están reportados como financiamiento de ese partido político. Por lo tanto, estipula la ley que un gasto que se oculte o un aporte anónimo es considerado financiamiento electoral ilícito. Por otra parte, el análisis que se realizó es qué conveniencia había del financiamiento a esa campaña y al final nos encontramos con que el 75% de la publicidad que se pautó durante determinado periodo de gobierno